Por eso es importante que los pacientes participen, que sean capaces de preguntar, sobre todo de comunicarse con los médicos y de tomar un papel activo en los cuidados de su salud. Y la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como tal. Dice que el problema de los errores de medicación es muy importante y que el papel de los pacientes en la reducción de estos errores va a ser clave para poder reducir a la mitad los errores graves en estos 5 años. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. María Paz Valverde Merino es especialista en farmacia hospitalaria, profesión que ejerce actualmente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, CAUSA. Además es doctora por la Universidad de Salamanca, profesora asociada de Ciencias de la Salud de la misma universidad y forma parte del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, que lleva las siglas de IPSAL. Cuando encontréis IPSAL es el gran instituto al que todo el mundo científico le interesa o aspira a ser miembro del mismo, y tenemos a nuestra acompañante de la tarde de hoy como perteneciente al mismo, al IPSAL. Desde el año 2005 hasta este momento desempeña sus funciones como responsable de las consultas externas del Servicio de Farmacia del CAUSA, y como parte de este trabajo asistencial dirigió la puesta en marcha de un programa pionero multidisciplinar e integral de atención a pacientes con VIH, que recibió varios reconocimientos a nivel nacional, desde las instituciones sanitarias como el Defensor del Paciente, la Real Academia Nacional de Farmacia, el Foro de Premios Albert Jovel, y que supuso la incorporación real de la farmacogenética a la práctica clínica diaria de los pacientes de Salamanca. La doctora Paz Valverde nos va a hablar el reto de la OMS, medicación sin daño, que es un subtítulo sugestivo, sugerente, y además que nos va a sorprender en su participación en la tarde de hoy. Cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es que a veces, normalmente cuando vamos al sistema sanitario, que nos acercamos al hospital o a la consulta médica, lo hacemos porque tenemos un problema de salud y porque queremos mejorar este bienestar. Pero eso no siempre ocurre, sino que hay veces que, derivado de la asistencia sanitaria, nos producimos algún daño derivado, por ejemplo, si vamos a hacernos una cirugía, pues puede ser que cojamos una infección durante ese ingreso, o vamos a tomar un medicamento para quitarnos el dolor y nos duele el estómago. Entonces, todos esos procesos es lo que nosotros llamamos los daños por medicamentos. Y esos daños son cada vez, vamos a decir que, no sé si más frecuentes, pero derivados un poco de que los sistemas son cada vez más complejos, que nos atienden distintos profesionales, que pasamos por muchas enfermedades porque la vida es más larga, pues cada vez hay más oportunidades de que se produzcan esos errores. Y además toda la asistencia sanitaria, al fin y al cabo, es una actividad humana, y como actividad humana que es, está sujeta al error inherente a la propia naturaleza de las personas. Por eso, en los sistemas sanitarios estamos muchas veces estudiando una disciplina nueva que a lo mejor es un poquito desconocida, que es la seguridad del paciente, que se trata un poco de estudiar los errores que se producen durante la asistencia sanitaria para intentar que no se vuelvan a producir, y también para poner barreras para, si en algún momento nos equivocamos, pues que esos errores no lleguen a producir daños a los pacientes. Entonces, esta disciplina realmente en los últimos años ha tenido mucho desarrollo, y en ella participan tanto los profesionales sanitarios como los propios sistemas de salud. La Agencia Española del Medicamento se preocupa de ello, y también tenemos que entrar ahí los pacientes a poner nuestro granito de arena.
Una de las partes en las cuales el sistema sanitario nos puede producir daños es en el uso de los medicamentos. Por lo mismo que decíamos antes, porque las personas que usamos los medicamentos nos podemos equivocar y porque la utilización de los medicamentos a veces es complicada. Por ejemplo, las recetas de papel, pues como ven, hay veces que el médico escribe con una letra que prácticamente el farmacéutico no puede saber lo que está poniendo y se puede dar un medicamento por otro. O algunos medicamentos que tienen los envases parecidos, pues puede ser que en casa, si no tenemos buena luz, cojamos un medicamento en lugar del otro y entonces nos equivoquemos al tomarlo. O no sepamos realmente para qué sirven los medicamentos, si los tenemos que tomar todos los días o los dejamos de tomar y los tendríamos que haber tomado. Entonces, en el ámbito del medicamento también se pueden producir errores y también es importante estudiar por qué se producen para intentar evitarlos. Bueno, y ahora viene un poco el papel que tenemos nosotros en todo esto, porque, claro, decimos que los medicamentos son peligrosos, que la asistencia es peligrosa, pero ¿qué podemos hacer nosotros como personas? Bueno, los ciudadanos tenemos un papel bastante importante en la asistencia sanitaria y en hacer que cuando nos atienden esto sea de la manera más segura posible para obtener los máximos beneficios. Y esto entra dentro de lo que nosotros llamamos los autocuidados. Es importante, todos a lo largo de nuestra vida realizamos actividades o tomamos decisiones que están un poco encaminadas a cuidar nuestra salud o a la de las personas que viven en nuestra familia o en nuestro entorno. Y estas actividades de autocuidado pues engloban muchos aspectos. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues yo voy a comer más sano pues para tener mejor salud. Eso sería una forma de autocuidado. Otras personas deciden que hacer ejercicio también es una manera de tener un mayor bienestar. O hacer meditación porque de esa manera se reduce el estrés. Todas esas formas es lo que nosotros llamamos el autocuidado, que son decisiones y actividades que realizamos a lo largo de nuestra vida. Y la toma de los medicamentos pues entra dentro de esas actividades de autocuidado que estamos realizando. En el momento que empezamos a tomar medicamentos, también para cuidarnos, para autocuidarnos, tenemos que tomarlos de forma responsable y sabiendo exactamente lo que estamos tomando y un poco tomando interés y tomando la iniciativa para que la toma de los medicamentos sea totalmente correcta. ¿Qué nos ocurre con los medicamentos? Pues que hay veces que queremos tomarlos bien y que queremos estar informados, pero esto nos resulta difícil. Y la principal dificultad que hay para que las personas tomemos bien los medicamentos es que no hablamos de los medicamentos cuando nos atienden en los centros de salud, en la enfermería o en la farmacia. Nos cuesta mucho preguntar cosas acerca de los medicamentos y muchas veces nos pasa que el médico nos explica o la enfermera determinadas cosas y cuando salimos de la consulta pues decimos, pues se me ha olvidado preguntarle esto que me interesaba o esto que me ha explicado del medicamento nuevo pues no lo he entendido. Entonces la comunicación con los profesionales que vamos a tener entre pacientes y profesionales va a ser clave para que usemos bien los medicamentos y esa yo creo que es la principal idea de todo lo que vamos a hablar esta tarde, luego ya con pequeñitos matices, pero sobre todo que nos quede claro que los pacientes necesitamos estar activos y comunicarnos con los médicos sobre nuestros medicamentos, porque al final el preguntar y el comunicarnos con los médicos es tanto un derecho como un deber de los pacientes, como una responsabilidad. Es nuestro derecho porque tenemos que saber toda la información relacionada con los medicamentos que tenemos que tomar porque realmente son una cuestión muy importante para nosotros porque va a influir en nuestra salud, ¿no? Si nosotros vamos a comprar un coche o vamos a comprar una casa, ¿a qué preguntamos mucho? Pues porque son cosas importantes. Pues en el caso de los medicamentos igual, tenemos que preguntar hasta que nos quede todo claro y porque realmente la salud nuestra es el principal bien que tenemos. Y también como pacientes tenemos derecho a participar en las decisiones acerca del tratamiento. O sea que si un médico me prescribe un cierto medicamento, a lo mejor yo puedo elegir si lo quiero tomar en comprimidos o lo quiero tomar en jarabe. O si en lugar de tomar un medicamento prefiero cuidar de alguna manera mi salud, pues comiendo menos, haciendo más ejercicio, cuidando mi tensión. Ese tipo de decisiones también el paciente tiene que participar. Entonces, incluso también saber
¿qué pasa si no tomo el medicamento? Si yo decido por mí mismo no tomar un medicamento que me recetan, ¿qué me puede pasar? Bueno, pues todo eso tenemos derecho a saberlo. Y también los pacientes, en relación a los medicamentos, tenemos una serie de responsabilidades y de obligaciones. La responsabilidad estaría, en primer lugar, de decirle al médico los efectos que está teniendo el medicamento en nosotros, porque cuando nosotros vamos al centro sanitario, pues el médico está con nosotros un ratito corto o ve nuestra analítica, pero realmente quien conoce en verdad lo que nos está haciendo el medicamento es la propia persona, porque es la que lo vive las 24 horas del día. Entonces, nosotros le tenemos que decir al médico la parte positiva que estamos obteniendo del medicamento y también las molestias que nos está causando. Ese sería uno de nuestros deberes. Y el otro deber que tenemos es el de tomar los medicamentos de la forma más correcta posible para que podamos obtener el máximo beneficio de ellos. Bueno, y entonces ya hemos visto un poquito en qué consiste lo de la seguridad, cuál es nuestro papel, y ahora vamos con la otra parte del título, esa que era también tan intrigante, que era el papel de la Organización Mundial de la Salud en esta cuestión del uso de los medicamentos, de los errores y todo eso. Bueno, pues para la Organización Mundial de la Salud, la falta de seguridad de los pacientes cuando son atendidos, los errores que se producen en la atención de los pacientes, es también uno de los problemas que considera más importantes que haya ahora mismo en el mundo. Fíjense que decimos importante y mire que tenemos problemas importantes, pues este lo considera como uno de los problemas prioritarios en los cuales quiere que nos centremos pues todos los organismos, las asociaciones, los pacientes, los profesionales, porque piensa que es un problema grande. Entonces, en el año 2004 se puso en marcha la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y va a ir abordando diferentes temas para de esa manera ir centrando un poco la atención. En el año 2005-2006 estableció el primer reto. Ahora vamos por el tercero, pero el primer reto fue una atención limpia es una atención más segura, que estaba centrado sobre todo en el lavado de manos. Como cuando se atiende a los pacientes, pues los profesionales tienen que tener una cierta higiene, los pacientes igual cuando manipulan los medicamentos o cuando se va a hacer una cirugía, y como todos estos procesos de higiene y de lavado pues van a disminuir las infecciones. En el año 2008 hicieron una campaña que se llamaba La cirugía segura salva vidas, que estaba relacionada un poco eso con todas las cuestiones que rodean el ámbito quirúrgico, pues cómo hay que preparar al paciente, hacer la anestesia, la técnica con la que se cose, los antibióticos que hay que poner antes y después, bueno, todo ese tipo de cosas también los estudió la Organización Mundial de la Salud para hacer que se produjeran menos daños en ese proceso. Y actualmente estamos en el tercer reto, que es el que trata un poco pues el acto de hoy, que es el reto mundial de medicación sin daños. Es un reto que se propuso por 5 años porque realmente la magnitud que tiene el problema de los errores de medicación no era una cosa que se pudiera abordar en un solo año, sino que requería un poquito más de dedicación. Bueno, cuando la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 elabora sus informes y los presenta al público, pues lo que hace es decirnos que los errores de medicación y las prácticas inseguras son una de las principales causas de daños evitables en los sistemas de salud de todo el mundo, mucho más que otro tipo de procedimientos como pueden ser los partos, las cirugías. Los errores derivados del uso de los medicamentos van a ser uno de los problemas más importantes, hasta el punto de que se calcula que aproximadamente todos los días muere una persona en Estados Unidos debido a los daños producidos por los medicamentos, a daños evitables. Y también 1,3 millones de personas pues sufren daños debido al uso indebido de sus medicamentos. Esto supone también un coste en dinero, porque claro, una persona que sufre un daño por los medicamentos, pues al final a lo mejor tiene que ingresar o la tienen que operar o tienen que hacerle un trasplante, con lo cual al final pues también supone dinero, unos 42.000 millones de dólares anuales.
Por eso la Organización Mundial de la Salud dijo en el año 2017 que teníamos que ponernos como objetivo el reducir a la mitad los daños graves producidos por medicamentos. En un 50% reducirlos en estos 5 años. Entonces, del año 2017 al año 2022 se ha estado trabajando en todo este tema para intentar que los errores de medicación produzcan cada vez menos daños a las personas. Pero bueno, como se metió un poquito lo de la pandemia por el medio y tal, pues han decidido alargar un poco más el tiempo dedicado a este reto, porque no hemos conseguido reducir los errores de medicación tanto como hubiera sido deseable. También la Organización Mundial de la Salud nos dice que los errores de medicación se pueden producir en todos los puntos en los que vamos utilizando el medicamento. Si hacemos un poco de memoria, desde que el médico nos receta el medicamento hasta que lo dejamos de tomar, pues vamos pasando por distintos puntos, que sería lo que nosotros llamamos las etapas de utilización del medicamento. Primero, el médico decide si nos conviene tomar el medicamento o no, que ese sería lo que llamamos ahí prescripción. Luego ya nos lo pone en la receta electrónica o en la receta de papel, que sería la transcripción. Nos lo dan en la farmacia, que es la dispensación. Nos lo tomamos en casa o nos lo da alguna enfermera o algún cuidador. Y luego vendría la etapa de seguimiento, que es cuando volvemos al médico y nos pregunta si el medicamento ha sido efectivo o no y si nos ha producido molestias o no para seguir con el tratamiento o dejarlo de tomar. Pero fíjense que en todos estos procesos hay una figura central, que es el paciente. El paciente está como en el centro de todo. Por eso es tan importante el papel que tienen los pacientes en reducir los errores de medicación, porque si los pacientes estamos atentos, por ejemplo, a un error cuando nos lo dan el medicamento en la farmacia o sabemos administrarlo correctamente, pues entonces podemos ir parando ese tipo de errores. Como pacientes tenemos un papel importante en todas las etapas del proceso de uso de los medicamentos. Y bueno, y siguiendo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, pues también, como este problema era tan grande, pues la Organización Mundial de la Salud nos centra sobre todo en aquellos puntos en los que los errores o bien son más frecuentes o bien son más graves, tienen consecuencias peores. Y nos dice que las tres áreas de actuación prioritarias van a ser la polimedicación. La gente que toma muchos medicamentos es más fácil que se produzcan errores. Las situaciones de alto riesgo, en aquellos momentos en que somos más vulnerables, los errores que se produzcan nos van a producir más daños, y también la transición entre los servicios asistenciales, que es un poco cuando pasamos por las manos de varios profesionales, pues la comunicación también a veces se ve un poco resentida. Pues vamos a ver con un pequeño ejemplo en qué consisten estas tres áreas para que a partir de ahora las sepamos identificar. Bueno, pues les presento aquí a una amiga que puede ser cualquiera de nosotros. La vamos a llamar María. Es una señora pues de cierta edad, pero tampoco muy mayor, 75 años, tiene una vida normal, ¿no? Pues una familia, unas amigas, una vida social, y también aparte, en cuanto a sus problemas de salud, pues va a tener una enfermedad hepática que hace que tome medicamentos y también pues algún otro tipo de achaque pues que todos vamos teniendo, ¿verdad? Y como consecuencia de ellos toma muchos medicamentos, o sea que María sería un ejemplo de persona que toma polimedicación. La polimedicación, que es una de las áreas que considera la Organización Mundial de la Salud como prioritarias, es aquella situación en la que el paciente toma 5 medicamentos o más. Y esta situación que no es, o sea, es relativamente frecuente, y si no pensemos un poco en nuestras familias, en la gente cercana a nosotros, pues a poco que tengan 2 o 3 enfermedades ya llegamos a tomar 5 medicamentos. Incluso en el caso de Castilla y León se ha comprobado que prácticamente una persona de cada 2 mayores de 65 años toman más de 5 medicamentos al día. Entonces, claro, al tomar más medicamentos, pues es más difícil organizarlos bien en casa, es más difícil cumplir con todos los tratamientos y tomarlos todos a diario, saber en qué momento del día hay que tomarlos, y por eso es necesario prestar una especial atención en este caso.
Bueno, ¿qué es lo que le ha sucedido a María? Pues María está tomando 5 medicamentos, algunos para el hígado, otros para algún dolor articular que tiene, toma también un diurético, y cuando va a la farmacia pues nos comenta que ella pues le cuesta mucho tomar el tratamiento porque piensa que toma muchos fármacos. Entonces, pues la que es muy grande no la toma porque no la puede tragar, la que es pequeña pues no sabe muy bien para lo que sirve, y entonces a veces tampoco, y las que le dan molestias pues al final también hay muchas veces que las deja de tomar. ¿Y qué problemas nos puede traer esto? Pues en el caso concreto de esta persona, lo que ha tenido ha sido una enfermedad en las vértebras, porque al tomar la prednisona es un corticoide que quita el calcio de los huesos, y ella el suplemento de calcio no lo estaba tomando, y entonces pues ha tenido este problema. Y cuando le explicamos que ese problema de la columna estaba derivado de no haber tomado el calcio, pues se llevó las manos a la cabeza porque pensaba que eso era una vitamina que tampoco tenía mucha importancia. Bueno, ¿qué podemos hacer en este tipo de casos? Pues le explicamos que esa pastilla que ella veía tan grande, que era el calcio, realmente no era para tragarla, es que la tenía que disolver en la boca. Entonces, pues de esa manera le resultaba mucho más fácil tomar el tratamiento, ya no tenía que hacer el esfuerzo de tragarla. La otra pastilla, la que servía para orinar un poquito más, pues como tampoco lo veíamos que le hiciera mucha falta, le dijimos que consultara con el médico, porque hay tratamientos que a lo mejor se pueden retirar. Cuando una persona piensa que toma mucho, es interesante que le consulte con el médico para ver si puede quitar algún medicamento. Entonces, a lo mejor se lo pueden quitar. Y la medicación que le produce el estreñimiento, pues a lo mejor también haciendo un poquito de ejercicio, teniendo unos hábitos de vida un poco más sanos, de comer fibra y tal, pues también lo podría solucionar y así poderse tomar ese analgésico que realmente le venía muy bien para su enfermedad de la espalda. O sea que, bueno, colocando un poco todo, organizándolo, quitando lo que no hace falta y explicando bien cómo tomar los medicamentos, podemos arreglar los errores en una situación de polimedicación. Ya la dejamos más o menos asentada a nuestra amiga, pero al cabo de un tiempo va por la calle y se cae y entonces se rompe la cadera y resulta que la tienen que operar, ¿no? Y cuando va al hospital, pues ella va muy nerviosa y entonces entramos en lo que llamamos una situación de alto riesgo, que sería otro de los puntos en los cuales la Organización Mundial de la Salud también nos dice que tenemos que tener un cuidado especial. Bueno, llamamos situaciones de alto riesgo a aquellos momentos en los cuales los errores que se producen pueden ocasionar daños peores, o sea, pueden tener consecuencias peores. Eso pues pueden ser o bien personas que son más vulnerables o más frágiles por su edad, por sus enfermedades. Si yo me confundo, por ejemplo, con la dosis de un paracetamol y soy una persona joven, pues probablemente no me pase nada, pero si soy una persona mayor que ya tengo una enfermedad de antes, pues a lo mejor ese mismo error me causa más daño. También llamamos medicamentos de alto riesgo a aquellos que son más peligrosos, porque la dosis tóxica se parece mucho a la dosis terapéutica, como pueden ser, por ejemplo, los medicamentos para la diabetes, como las insulinas, algunos analgésicos que pertenecen al grupo de los opioides, medicamentos para la circulación, anticoagulantes, antiagregantes, la digoxina. Hay medicamentos que son especialmente peligrosos y también entornos en los cuales estamos más nerviosos y los errores nos pueden producir daños peores. En estos casos también hay que tener una especial alerta y si somos pacientes de riesgo o de alto riesgo, tenemos que advertírselo bien a las personas que están con nosotros para que no se cometa ningún error porque nos puede llevar a una urgencia vital importante. En este caso, María la ingresa, la operan la cadera, está ya en la planta, ¿verdad? Y resulta que en un momento dado la enfermera ve que se encuentra así como muy somnolienta, que deja de responder a las preguntas y sospechan que tiene una intoxicación por medicamentos, una intoxicación por esos analgésicos que estaba tomando. La tienen que llevar a la UBI, la tienen que reanimar, la tienen que poner un antídoto, o sea que realmente es una intoxicación importante. Y bueno, al final, pues gracias a Dios y a los médicos, pues sale para adelante.
preguntando, se llega a la conclusión de que el error en este caso ha sido porque la enfermera le estaba dando los medicamentos que le recetaban en el hospital, pero a la vez también el marido le estaba dando toda la medicación que tenía en casa, porque él pensaba que esa era medicación que tenía que tomar de forma habitual. No se había dado cuenta que cuando se está en el hospital, pues solamente puede dar la medicación la enfermera. Y al estar tomando las dos cosas a la vez, pues entonces ha sido cuando se ha producido la intoxicación. Realmente, pues el efecto ha sido más acusado porque María era una persona frágil, un poquito vulnerable por su enfermedad y por su edad y por los medicamentos que toma, porque si se hubieran duplicado medicamentos a lo mejor de otras clases, pues no hubiera pasado nada, pero como eran estos tipos de analgésicos que son tan fuertes, pues entonces ha sido cuando ha tenido el problema. Después de esto, claro, María ya se va para su casa y cuando se va para su casa, pues tiene que ir al médico de atención primaria, le cambian los tratamientos, le atienden también en urgencias y todo esto es lo que nosotros llamamos las transiciones asistenciales, que las transiciones asistenciales también son otro de los puntos alertantes de la Organización Mundial de la Salud que nos dice dónde se producen más errores. ¿Qué ocurre en las transiciones asistenciales? Pues es cuando nos atienden médicos pues de atención especializada, de urgencias, la enfermera, y cada uno de ellos nos va cambiando a lo mejor los tratamientos, no los tenemos actualizados o no los escribimos y se puede confundir mucho la información porque parece que en los ordenadores está todo, pero eso no es verdad. En el hospital tenemos un ordenador con las cosas que le pasan a uno en el hospital, pero no tenemos las que tiene apuntadas el médico de primaria. Y el médico de primaria le pasa un poco lo mismo, que él no puede ver muchas de las cosas que hace otro especialista. Entonces, en las transiciones asistenciales siempre hay como mucho jaleo y no es fácil saber qué medicamentos está tomando el paciente, cuál tiene que dejar de tomar, cuál tiene que empezar y todo eso. Bueno, en el caso de nuestra paciente, pues cuando se va a casa le ponen una heparina, que también es una cosa muy frecuente después de estar mucho tiempo encamado. Le ponen una heparina para evitar los trombos, pero bueno, pues por su estado a María le sale un trombo, la tienen que llevar a urgencias y la tiene que ver un hematólogo. Y el hematólogo le dice que en lugar de ponerse la heparina tiene que tomar un anticoagulante un poquito más potente. Pero ese anticoagulante, por lo que decimos que el sistema sanitario a veces es un poco complejo y todo eso, pues no se lo puede recetar en el momento, sino que requiere un visado y va a tardar 2 o 3 días en estar vigente y entonces pues ya le avisarán del centro de salud cuando tiene que empezar con el anticoagulante nuevo. Bueno, pues al cabo del tiempo le avisan del centro de salud que tiene que empezar con el anticoagulante y María se da cuenta que el anticoagulante se lo habían adelantado en la farmacia y se estaba poniendo a la vez la heparina y el anticoagulante, las dos cosas a la vez. Con lo cual, pues había estado en riesgo de tener un sangrado bastante grande. Afortunadamente no le pasó nada. Pero, claro, ella decía que no tenía muy claro, pensaba que uno reforzaba al otro, que no lo sustituía, que nadie le había dado nada por escrito y ahí había venido un poco el lío. El hecho de que pasara por varios médicos a la vez o por varios centros de atención sanitaria es lo que había liado un poco la cosa y también el que no le hubieran dado ningún papel por escrito, porque si se lo hubieran dado por escrito ella lo hubiera podido un poco repasar y no hubiera llegado a este tipo de error. Bueno, pues entonces un poco hemos visto las 3 áreas que señalaba la Organización Mundial de la Salud como prioritarias, para que ustedes se acuerden un poco en algún momento si pasan por alguna de ellas. Tomar muchos medicamentos, la polimedicación. Las situaciones de riesgo, cuando tomamos medicamentos peligrosos o somos más frágiles. Y las transiciones asistenciales, cuando nos atienden diferentes profesionales y nos cambian un poco los medicamentos. En esos 3 puntos tenemos que estar muy alertas porque ahí los errores o son más frecuentes o también cuando se producen van a tener peores consecuencias. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud también nos dice que el aumentar
el estar más pendientes, aumentar la seguridad de la medicación, depende de varios colectivos, ¿no? Depende de los sistemas y las prácticas de medicación, es decir, de los sistemas sanitarios. Depende también de los medicamentos, por ejemplo, el aspecto de los envases, la fabricación de los envases también hay que incidir un poquito para que no se confundan. Los profesionales sanitarios tienen que poner también de su parte y por eso les ha dado también una serie de folletos e instrucciones, y a nosotros como pacientes y público pues también nos pide que actuemos y que estemos activos y que en determinados momentos colaboremos para que no se produzcan estos errores, o si se producen, que no nos lleguen a producir daño. Entonces vamos a ver un poco cuándo nos indica la Organización Mundial de la Salud que es más importante nuestro papel como pacientes. La Organización Mundial de la Salud pues nos invita un poco a participar en aumentar la seguridad del uso de nuestros medicamentos, y para eso pues nos ha señalado 5 momentos importantes en los cuales el paciente es la figura más fundamental para reducir los daños derivados de los errores de medicación. Y en estos momentos claves también nos indica cuáles serían los aspectos más importantes que tenemos que conocer de los medicamentos, para que si no los sepamos los preguntemos y para que estemos seguros de que realmente conocemos cómo usar bien los medicamentos y sacarles el máximo beneficio. Estos 5 momentos son los que tenemos aquí en los carteles y en los folletitos esos que hemos traído, y serían cuando se comienza a tomar un medicamento, en el momento que estamos en casa, que ya nos lo vamos a tomar, cuando añaden un medicamento nuevo al tratamiento que ya estoy tomando, también cuando revisan mi medicación, o sea, cuando ven si me hace efecto o no y si tengo que seguir tomándolo, y cuando paro de tomar el medicamento. En estos 5 momentos el papel del paciente es fundamental para aumentar la seguridad en el uso de los medicamentos y que los errores tengan el menor daño posible. Y tenemos que buscar entonces la colaboración y la información en todas las instancias, en todos los entornos donde nos encontremos, tanto con el resto de profesionales de la salud como también pues profesionales, por ejemplo, de las residencias sociosanitarias, con fisioterapeutas, con el dentista, siempre preguntarle este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál sería el primer momento? El primer momento es cuando empezamos a tomar un medicamento. Ahí lo que tendremos que conocer pues es las características básicas de lo que estamos tomando. Cómo se llama el medicamento, para qué sirve, pues no sé, depende que nos expliquen un poquito cómo actúa, qué efectos secundarios puedo notar, porque claro, el medicamento va a tener aspectos buenos y aspectos malos, y en el caso de que note algún efecto secundario, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al médico? ¿Tengo que comprar otro medicamento para contrarrestarlo? Ese tipo de preguntas se deberían hacer en ese momento. Y también, un poco lo que decimos, participar en la decisión sobre la toma de los medicamentos. Y si no tomo este medicamento, ¿hay alguna otra manera de tratar mi enfermedad? Entonces el médico pues me puede decir, pues hay varias alternativas, yo pienso que tomar este medicamento es la más adecuada para usted por estos motivos, pero usted puede también elegir alguna otra, ¿no? Y también, bueno, un poco cómo debo informar al profesional sanitario sobre las alergias, sobre otras enfermedades y otras circunstancias que pudieran condicionar que el medicamento me vaya a hacer bien o me pueda perjudicar. Por ejemplo, en este caso vamos a poner un ejemplo de una persona, ¿verdad?, que va a empezar a tomar captopril. Es un medicamento que se usa muy habitualmente para la tensión. Pues tenemos que aprendernos el nombre del medicamento, tenemos que aprendernos el nombre comercial. Muchas veces nos dicen, es que los nombres de los medicamentos que son muy complicados. Pero claro, nosotros también les decimos, ¿a que se sabe usted la lista de jugadores de fútbol? ¿Y a que se sabe usted la familia de no sé qué artista? Y bueno, pues a lo largo de la vida memorizamos cosas, pero memorizamos cosas porque nos interesan. Entonces yo creo que hacer un esfuerzo por memorizar el nombre de los medicamentos, pues también, bueno, pues es
preocuparnos por nuestra salud, lo que decíamos de los autocuidados. Bueno, pues aprendemos el nombre del medicamento, aprendemos un poco cómo funciona y los efectos secundarios que puede tener. Por ejemplo, en este caso, estos medicamentos para la tensión producen tos. Hay mucha gente que no lo sabe, bueno, pues y se preocupan cuando tienen tanta tos, ¿no? Pues eso también lo tenemos que aprender cuando nos ponen por primera vez el medicamento. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues si es una tos normal, pues beber un poquito más de agua y se puede pasar. Pero si no, pues también hay que avisar a veces al médico, saber en qué circunstancias hay que avisarle. Si no estamos muy convencidos de que nosotros queremos tomar medicamentos, podemos preguntar si, en este caso, por ejemplo, la tensión la podemos controlar de otra manera. A lo mejor la tensión la podemos controlar reduciendo el peso, bajando el contenido, la sal de los alimentos o haciendo un poquito más de ejercicio. Pues quizás podamos negociar con el médico que queremos probar alguna opción que sea cuidar nuestra salud sin tomar medicamentos y si lo conseguimos nos ponemos un plazo y si lo conseguimos pues nos habremos evitado tomar algo y si no lo conseguimos siempre podemos recurrir al medicamento después. Y luego también pues la lista con todas las alergias y si está tomando algún otro medicamento pues eso también lo tiene que saber el médico aquí en este momento de comenzar, que es uno de los importantes. El segundo momento importante también, en el que el paciente tiene que ser muy consciente de la responsabilidad y ser capaz de manejarse, es cuando se toman los medicamentos. Ahí tenemos que aprender como cosas fundamentales cuándo lo tengo que tomar, si es por la mañana, por la tarde, si tengo que tomar solo un comprimido, tengo que tomar varios, si lo tengo que tomar con comidas o sin comidas, porque a veces las comidas ayudan a que el medicamento haga más efecto, pero otras veces al revés, entorpecen. Entonces hay medicamentos de los dos tipos, de los que hay que tomar con comidas y sin comidas. Y también hay medicamentos que es mejor tomar por la mañana, como por ejemplo los corticoides, y otros que son mejor tomar por la noche, como por ejemplo los del colesterol. Entonces tenemos que saber para organizar bien las tomas. Tenemos que saber si los comprimidos se pueden machacar o se pueden masticar o qué tenemos que hacer en el caso de que nos cueste tragarlos, porque depende del tipo de medicamento que tengamos, vamos a poder disolverlos en agua o no, o vamos a tener que decirle al médico que nos cambie el comprimido por un jarabe. Entonces todo ese tipo de cosas las tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que hacer si se me termina la medicación? ¿Quién me tiene que hacer la receta? ¿O cada cuánto tiempo tengo que renovar la receta? Y cómo organizar, en resumen, bien las tomas. Yo creo que lo más práctico en este momento de tomar la medicación pues es hacer una planificación horaria que llamamos nosotros, que es hacer como un cuadrante, que seguro que muchos de ustedes lo hacen así, en el cual se ponen las diferentes horas del día y los distintos medicamentos que se tienen que tomar. Por ejemplo, un medicamento que se utiliza para hacer que la digestión sea un poquito más rápida, pues se tomará 15 minutos antes de las comidas. Y, en cambio, aquellos medicamentos que pueden dañar al estómago, pues los tomaremos junto con los alimentos. Luego, la pastilla que nos sirve para dormir, pues habrá que tomarla por la noche. Lo vamos un poco cuadrando todo en función de las características del medicamento, de las preferencias que tengamos y de las interacciones que pueda tener con los alimentos que vayamos a tomar. También hay que recordar que determinados alimentos pueden influir en el efecto de los medicamentos. Por ejemplo, los quesos curados y los embutidos con los medicamentos del Parkinson, o algunos antibióticos con medicamentos que tienen mucho calcio, mucho magnesio, no se pueden tomar a la vez. Por ejemplo, el corticoide con el calcio que decíamos antes. O también incluso algunos alimentos no se pueden tomar a lo largo del día, no se pueden tomar durante el tratamiento porque disminuyen la eficacia. Por ejemplo, en el caso del té verde o en el caso del pomelo puede hacer que los medicamentos que tomamos sean un poquito más tóxicos. Entonces, todas esas cuestiones las vamos a tener en cuenta para hacer ese cuadrante de administración de los medicamentos. En el caso, por ejemplo, de los inhaladores, bueno, ahí ya se complica porque los inhaladores son un poco difíciles de utilizar, pues tenemos que saber también muy bien cómo los tenemos que usar. O las plumas de insulina, la gente que se pincha insulina para la diabetes tiene que aprender un poquito la técnica y practicar para poder hacerlo bien.
Bueno, el tercer momento que nos dice la Organización Mundial de la Salud es cuando el médico nos añade algún medicamento. Cuando ya tenemos una combinación de varios medicamentos a la vez, pues la cosa se complica porque el efecto de uno puede interferir con el efecto del otro, bien disminuyendo la eficacia o bien aumentando un poco los efectos tóxicos. Entonces, tenemos que conocer si unos medicamentos van a interferir con otros, si se pueden tomar a la vez o hay que tomarlos en diferentes horas del día. ¿Por qué me añaden ese medicamento? Tengo que saber por qué me lo están añadiendo. ¿Es que el medicamento que tomo a lo mejor pues no me hace suficiente efecto o es para tratar otra enfermedad? Pues todo eso también hay que preguntarlo. Y también informar al médico de todas las cosas que se toman, incluidas todas aquellas que se compren sin receta, de herbolario, suplementos alimenticios. Si me van a poner un medicamento para el colesterol y yo estoy tomando el yogur ese que dicen que baja el colesterol, se lo tengo que decir también al médico, no sea que esté tomando dos cosas a la vez y me sea perjudicial. Y también cómo organizar las tomas con el resto de cosas. Por ejemplo, en el caso del paciente anterior que decíamos que tomaba un medicamento para la tensión, le ponen un antidepresivo, pues él tiene que contar que no solamente estaba tomando el medicamento de la tensión, que estaba también tomando un medicamento para dormir y un medicamento para ir al baño, que los compraba sin receta y que no salían en ningún sitio, pero es interesante que el médico lo sepa. Y que lo sepa porque pueden interferir con este nuevo que le van a poner y producirle palpitaciones. Entonces, bueno, pues ahí ya viene un poquito el discutir con el médico. ¿Qué hacemos? Bueno, pues a lo mejor para ir al baño es mejor que haga un poquito de ejercicio y disminuir el laxante. Y, sin embargo, pues el medicamento para dormir a lo mejor ya no lo necesita. Bueno, pues vamos a ir ajustando unos y otros en función de los medicamentos nuevos que vayamos añadiendo. Cuando se usan muchos medicamentos es interesante utilizar la cajita esta pastillera, ¿verdad?, que nos va poniendo las horas de cada una de las tomas y así de esa manera pues tenemos todos los medicamentos listos para tomar y es mucho más fácil la toma de los medicamentos. Bueno, el punto 4 ya sería pues cuando revisan el tratamiento, cuando me revisan la medicación para ver si es efectiva o no. En este caso de la revisión de los medicamentos, pues lo que hacemos sobre todo es eso, saber si hay algún medicamento que tengo que retirar o porque ya no me hace falta o porque ya no me sienta bien, porque tiene algún efecto secundario, o también si hay algún medicamento nuevo, pues tener una lista actualizada con todos ellos. En el caso de la revisión de la medicación, pues normalmente también conviene llevar un listado actualizado, porque el listado que sale de la receta electrónica muchas veces le faltan cosas. Entonces, es interesante antes de ir a la revisión del tratamiento hacer un listado en casa con todos los medicamentos que tomo y las dudas que tengo acerca de los mismos. Por ejemplo, pues hay veces que me receta algún medicamento, algunas gotas o algún inhalador o algún médico que ese no aparece en la receta porque no entra por el seguro. Pues ese también hay que decírselo porque puede interferir con otros. Si estamos tomando, por ejemplo, un protector de estómago para los analgésicos, pues en el momento que se quite el analgésico, ¿qué hacemos con el protector de estómago? ¿Lo quitamos o no lo quitamos? En ese momento de la revisión es cuando hay que preguntarlo. También si tenemos algún efecto secundario o cuándo tengo que volver a la revisión. Porque eso de que los medicamentos son para toda la vida no es verdad. Los medicamentos hay que revisarlos cada cierto tiempo porque lo que nos viene bien hoy puede ser que mañana, pues porque las circunstancias de cada uno cambian, pues no sea lo adecuado o tengan que ajustar la dosis o el tipo de fármaco o lo que sea. Y ya el último punto, que sería cuando finalizamos el tratamiento. Aquí ya lo que tendríamos que preguntar es cuándo tengo que dejar de tomar un tratamiento, si lo tengo que dejar por algún efecto secundario, a quién tengo que avisar o cómo tengo que hacerlo. Normalmente se notifica a la Agencia Española del Medicamento, lo suele notificar el médico. ¿Qué hago con la medicación caducada? Pues muchas de ellas hay que llevarla a la farmacia al punto sigre, pero la medicación que tiene agujas hay que llevarla al centro de salud, ¿verdad?
Y en el caso de que sean medicamentos que no se pueden suspender de repente, pues cómo tengo que hacer la retirada del fármaco. Hay algunos medicamentos que sustituyen a los productos que fabrica el cuerpo, como puede ser, por ejemplo, los corticoides, o puede ser las hormonas tiroideas, los protectores de estómago, que esos no se pueden dejar de tomar de repente, hay que irlos bajando poquito a poco. Entonces también tengo que aprender cómo hacer la retirada de aquellos fármacos que necesitan una reducción sucesiva. Bueno, pues ya hemos revisado un poco cuáles son los puntos más importantes en los cuales, como pacientes, podemos hacer que se cometan menos errores y cómo podemos participar activamente en conocer toda esa medicación que estamos utilizando. En principio, pues solo nos quedaría llegar a las conclusiones, y es que, lo que he intentado un poco transmitir ha sido que los medicamentos y los sistemas sanitarios, a veces, aparte de curarnos y cuidarnos y favorecer nuestro bienestar, nos pueden dañar, sobre todo por eso, porque cada vez son más complejos y porque las personas que trabajamos en ellos podemos cometer errores. Por eso es importante que los pacientes participen, que sean capaces de preguntar, sobre todo de comunicarse con los médicos y de tomar un papel activo en los cuidados de su salud, y la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como tal. Dice que el problema de los errores de medicación es muy importante y que el papel de los pacientes en la reducción de estos errores va a ser clave para poder reducir a la mitad los errores graves en estos 5 años. Las áreas prioritarias donde tenemos que tener un cuidado especial son cuando se toman muchos medicamentos, la polimedicación, las situaciones de riesgo cuando somos más vulnerables y las transiciones asistenciales, que es cuando pasamos de unos profesionales a otros y nos cambian los medicamentos. Y por último, con respecto a el papel que tenemos los pacientes y los momentos en los que es más importante que nosotros prestemos atención, pues son los que vienen señalados en estos 5 momentos clave que hemos repasado. Cuando empezamos a tomar el medicamento, cuando lo tomamos en casa, cuando revisan la medicación y cuando terminamos de tomar los medicamentos. Pregunten todo lo que se les ocurra, no salgan de las consultas con ninguna duda. Ninguna pregunta es tonta. Todos los profesionales estamos ahí para contestarlos, es parte de nuestro trabajo. Y parte de su responsabilidad es saber utilizar bien los medicamentos. O sea que realmente necesitamos de su colaboración como pacientes para que toda la atención sanitaria sea cada vez mejor y más segura.